darte gracias en esta mañana, Señor. Hoy estamos, bendito Rey, delante de ti, Señor, escuchando, Señor, lo que quieres hablar a nuestros corazones, bendito Dios. Hoy queremos, Dios Padre Todopoderoso, poner este tiempo en tus manos, en tu altar, bendito Rey. Yo renuncio a cualquier palabra humana, Señor. Hoy pedimos que sea el Espíritu de Dios hablando, Señor, hablando a cada corazón. Hoy en el nombre de Jesús, cubrimos nuestras vidas, cubrimos nuestras familias. Hoy todo lo que vamos a hablar, declaramos, bendito Dios, que viene de tu corazón, viene de lo que tú quieres para nosotros, de lo que nos quieres enseñar, de lo que nos quieres mostrar, Padre Santo. Hoy yo ato y encadeno a todos los espíritus opositores, espíritus de pitón, jezabélicos, de limitación, de escasez. Todos los espíritus que van a ser expuestos están atados, encadenados, enmudecidos y paralizados en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, todo plan de las tinieblas para impedir, para distorsionar, para oprimir, para debilitar, para distraer, declaramos que queda invalidado en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pedimos, bendito Rey, saca a la luz lo que está oculto y escondido y que el enemigo quiere utilizar para traer engaño a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Declaramos que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, se mueve en nuestras vidas, se mueve a través de las líneas del Internet. Declaramos, Espíritu Santo, que tú eres el centro, que tú eres el invitado, que eres tú el que va a hablar a nuestros corazones. Y te damos gracias por ello, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén, amén. buenos días para todos. Hoy Bueno, estamos en nuestra quinta sesión. Voy a retomar una de las preguntas que quedaron pendientes de hace 8 días. Y me preguntan que, hablando un poco sobre el tema de los tiempos de Dios y cómo combinarlos con la palabra. Entonces me preguntan que si al salir de la barca, caminar sobre el agua cuando Jesús nos llama, y que a veces las personas pueden decir pilas con quedarse en la barca cuando te llama, y que si uno oye a muchos decir que prefieren mojarse pensando que los estaba llamando a no salir de la barca, o sea, como estar en la indecisión de que si debo salir o no debo salir, y que muchos dicen, prefiero mojarme y no quedarme en la barca. ¿Y qué relación tiene con esto que estamos hablando de reconfirmar la palabra para aclarar los tiempos? Bueno, yo creo que de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, y creo que lo dije en la primera sesión, es en nuestra intimidad con Dios, nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Yo creo que uno necesita ser sensible, como yo lo decía al comienzo, a la voz del Espíritu Santo. Ser sensible a lo que Él quiere para nosotros. Porque cuando escuchamos muchas voces, esas voces traen confusión a nosotros si bajarnos de la barca o quedarnos en la barca, como me preguntan acá. Entonces, digamos que mi recomendación de los tiempos de Dios es que Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Y solamente entrando en intimidad con Él, tú vas a saber si tienes que bajarte de la barca y aparentemente mojarte, o debes quedarte y esperar allí. ¿Sí? Entonces creo que es importante basarnos en eso, porque en la medida en que nosotros estemos
alineados en intimidad con Él para escucharlo, va a ser más clara la voz. A veces queremos que otros nos digan, ¿sí? Buscamos a otros para que sean otros que nos digan sobre los tiempos. Y realmente, pues, le corresponde a cada uno oír acerca de los tiempos de Dios. Sí. Yo creo que esto es algo que nadie puede hacer por nosotros. Nos toca a nosotros. Entonces, digamos que mi recomendación es esa, ¿sí? En todo lo que nosotros tengamos que ver con la palabra profética y con tener, como yo se les decía en algún momento, una cosa es el don de la profecía que nos está hablando, algo que puede ser ahora, pero la profecía debe ser desmenuzada y masticada para realmente uno poder discernir en qué tiempo se va a dar, ¿sí? Y bueno, creo que allí esté respondiendo. Bueno, para cerrar este tema, entonces vamos a ver digamos, todo lo que hemos estado hablando de los términos importantes. Vamos a ver estas tres, las funciones dentro del marco de la profecía. El oficio del profeta es lo que hemos venido explicando. Y el don de la profecía que está dado por el Espíritu Santo, quien nos da esa capacidad de mostrar un grado particular de profecía, ¿sí? Eh, porque de alguna manera es una parte como de esa profecía, y es mejor que todos los creyentes profeticen, lo hemos visto ya en la palabra, pero esto no nos hace profetas. Vuelvo a enfatizar esto. Significa simplemente que Dios nos puede usar periódicamente para dar una palabra de vez en cuando, siempre que Él lo vea apropiado. En nuestra comunión con el Espíritu Santo, en nuestra conexión con el Espíritu Santo, estos tiempos o estos momentos, si es apropiado o no darlo, pues lo vamos a estar viendo, indudablemente discerniendo en la medida en que se va dando. El espíritu de la profecía, que es el Espíritu Santo, pero el espíritu de la profecía nos capacita para profetizar y dar una palabra profética muchas veces en o en la asamblea, en la iglesia, ¿sí? Aunque seamos profetas o no necesariamente. Es cuando se da una profecía a la iglesia, ¿sí? Yo recuerdo hace unos años en la iglesia en que estaba, que de alguna manera el Señor empieza a hablarme para dar una profecía a la iglesia, una palabra a la iglesia. Y la verdad yo me demoré un buen tiempo orando, ¿sí? Orando para pedirle al Señor si de alguna manera era el tiempo para darla, era una palabra que venía de Él y en qué medida, pues por la situación que se estaba pasando, una situación muy particular en la iglesia, tenía que ver con lo que yo en algún momento hablaba con las emociones, ¿cierto? Em, Sin embargo, la estuve orando y en ese entonces, pues se la di a la pastora. La pastora recibe la palabra, ella también la ora. eh, Eran muchos cambios que venían para la iglesia y como yo les hablaba en algún momento, por lo menos a mí personalmente me hablan mucho a través de darme visiones, ¿sí? Entonces era una visión de un árbol lleno de muchas frutas, de muchas manzanas, eran manzanas y algunas manzanas estaban establecidas ahí en el árbol. Otras manzanas, cuando se movía el árbol, caían y veíamos que esas manzanas, el fruto como que estaba dañado. Y eso estaba, digamos que asociado con lo que en ese momento estaba pasando en la iglesia, que estaban saliendo algunas personas de la iglesia, algunas personas que eran de alguna manera como, si podíamos decir, como columnas, o sea, personas que llevaban ya un tiempo ahí.
Y la pastora se demoró como un par de meses en orar la palabra y luego la da a la iglesia, ¿sí? La da a la iglesia, que era, digamos, como confirmando lo que Dios estaba hablando, de qué iba a pasar realmente con la salida de la gente y con todo lo que se estaba presentando allí, y que estuviéramos tranquilos que estaba bajo el control de todo lo que se estaba dando. Entonces, fue un momento en el que el Espíritu Santo da una palabra, no necesariamente porque sea profeta, está dando una palabra y esa palabra se está entregando con el fin de ser reconfirmada y dársela a la iglesia. O sea, fue una palabra que se dio a toda la congregación. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo el tema del espíritu de la profecía. Vamos a ir a 1 Corintios, perdón, Juan 4. Pati, porfa, vuelve a activar tu micrófono, porfa. Pati. ¿Ya? Ya, listo, ok. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a Juan 4, 16, 19. Este es el encuentro de Jesús y de la mujer samaritana. Y dice, Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjense que aquí se utilizó pues en el encuentro de la mujer samaritana en el pozo con Jesús, es el don, digamos, se estaba moviendo el don profético, ¿sí? Pero era en operación para un no creyente. Fíjense que aquí esta palabra venía para un no creyente. Sabemos que la profecía obviamente es para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo, pero también para los no creyentes se puede dar una palabra profética para dar convicción a su corazón incrédulo y poder ser llamados a los pecadores al arrepentimiento. Entonces aquí la profecía se está dando a un no creyente, pero con un propósito claro que Dios está utilizando allí. Vemos que también Moisés fue instruido para hablar al faraón, ¿sí? Siempre debemos permanecer dentro de los límites de lo que Dios nos ha ordenado hacer y creo que eso es lo más importante. Uno muchas veces tiene planes, si pudiéramos decirlo, tiene planes en cómo orar por alguien, ¿cierto? Digamos que creo que, bueno, ayer a un grupo de intercesores íbamos a orar por una situación específica por alguien y cuando ya está uno allí, frente a frente, el Señor comienza a darle dirección acerca de él. Entonces, debemos como conservar esos límites en donde nos estamos moviendo en la oración, ¿sí? O en la intercesión. ¿Qué quiere decir esos límites? Es poder estar en una dependencia en ese momento con el Espíritu Santo para saber cómo movernos. Hay veces que el Señor puede decirte, ve y dile esto a una persona. Entonces vamos, le decimos a esa persona y el Señor empieza a mostrar dentro de decirle esas cosas, otras cosas. ¿A qué voy con eso? Los límites de estar sujetos al Espíritu Santo, como lo hemos hablado desde el comienzo, ¿sí? Pero también entender que a veces el Señor, digamos, dentro de, si pudiéramos decir, de esa orden que nos da, tiene otros espectros, ¿sí? A veces
da palabra, a mí me ha pasado, y yo digo, ok, Señor, ¿quieres que la dé para una persona? Y el Señor me dice, ahora no, ora y esa palabra después, pero me la da antes, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que debemos estar muy sujetos a la dirección que Él nos está dando, de acuerdo a lo que Él nos ha ordenado decir. Si Dios en algún momento nos dice que le hablemos a un no creyente en particular, es porque Él tiene un propósito, ¿sí? Y una razón para eso, ¿no? Y fíjense que a veces la sanidad, como se los contaba en un ejemplo, la sesión pasada, eh, se dio a una mujer pues que realmente no era nacida de nuevo, eh, y se movió todo, se movió liberación, se movió sanidad, eh, milagros y maravillas, porque pues Dios puso órganos en ella, pero era una situación para ella. Entonces, en esto tenemos que tener cuidado de no generalizar. ¿Me explico? Si Dios nos dice algo particular, es porque tiene un propósito para esa persona, ¿sí? Siempre la palabra profética debe servir para un propósito. Y esa palabra profética debe tener esa fuente correcta. Y es obviamente la de Dios, que es la fuente de toda nuestra profecía, ¿no? Cuando usted en algún momento cree que sus emociones están allí metidas, porque eso nos puede pasar, ¿sí? Muchas veces cuando estamos frente a una persona que queremos, que es amiga, que tenemos un vínculo emocional con esa persona, pues seguramente vamos a tener que orar más diciendo, Señor, ¿esto proviene de ti o no, o proviene de nuestras emociones? ¿Sí? Porque todo lo que proviene del alma, ¿sí? Si abre un espíritu o proviene de un ámbito espiritual que muchas veces está manejado por las tinieblas, ¿sí? Entonces, necesitamos entender eso. Y nosotros como profetas, y ningún profeta, por más de que traiga revelación, puede reescribir la Biblia. O sea, ni le puede quitar ni le puede agregar. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Vamos a ir a Romanos 11:33. Donde nos dice qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. ¿Sí? Entonces, todo lo que proviene de Él, todo lo que proviene de Él, que son esas profundas riquezas de la sabiduría y de conocerlo a Él y de conocerlo de manera diferente. ¿Sí? Yo creo que en la oración, en la manera de revelarse Él, en la manera de movernos en los dones, es tan particular para cada persona. Claro, tenemos unos lineamientos claros, ¿sí? Debemos estar manejados por la palabra. Pero la verdad, creo que son muchas las cosas que Él, a través de esto que estamos leyendo aquí en la palabra, nos muestra, ¿sí? En el propósito que quiere mostrarnos para nuestra vida. Si algún profeta le ha dicho algo a usted que no es verdad o que no proviene de él, porque usted en su corazón sabe que no es así, simplemente vaya a Dios. Él es la voz suprema y pregúnteselo a Él. ¿Ok? Pregúnteselo a Él. Creo que vuelvo otra vez al tema de la intimidad. Yo pienso que el tema de la intimidad es la base de todo. Cuando nosotros entramos en intimidad con Dios, cuando nosotros estamos en esa intimidad con el Espíritu Santo, todo aquello que en algún momento no nos, así como dicen, no nos da paz o nos da inquietud o, en fin, cualquier situación que podamos en nuestro interior tener, es porque Dios nos está inquietando a buscarlo a Él, a buscar su voz,
a buscar aquello que de alguna manera necesitamos reconfirmar que es o que no es. Entonces, acá vamos a cerrar todo lo que viene con relación a este tema y vamos a entrar a un tema que tiene que ver con la oposición a la intercesión profética. ¿Por qué quise introducir esto dentro del curso? Porque muchas veces pasan cosas en nuestra vida y cuando nosotros somos intercesores y cuando nosotros nos vamos a mover en intercesión profética, necesitamos entender aquellas cosas que se van a presentar como obstáculos, entendiendo que nosotros tenemos la autoridad, pero también necesitamos tener el conocimiento de qué es lo que está pasando en nuestras vidas. A mí muchas personas a veces me dicen, estoy pasando por esto, por aquello, por lo otro, y no asocian como ese mundo espiritual, ¿sí? Que se está moviendo en oposición a, a ese llamado que tenemos nosotros, ya sea como intercesores proféticos, en el ministerio profético, ¿sí? Entonces necesitamos entender qué es lo que allí puede estar pasando. Entonces, por eso lo introduzco acá. Va a ser solamente esta sesión, no quiero extenderme en el discipulado de guerra espiritual, entro en más detalle, pero creo que para los que no han estado o los que no estuvieron en ese discipulado, es importante algunos conceptos que nos van a ayudar a entender cuándo viene la oposición. Vamos a ir a Hechos 16. Del 16 al 26. Entonces nos dice, ya lo habíamos tocado, pero vamos a analizar un poco. Dice, pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba, estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, y les anuncian el camino de la salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprehendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí, ante los magistrados, dijeron, estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos, los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuvieran constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Y de pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense qué pasa aquí. Ellos dicen que ellos se dirigían al lugar de la oración, ¿sí? Ellos tenían un fin, pero vemos cómo este espíritu de adivinación, que según el diccionario Strang, habla del espíritu de Pitón. Acá habla del espíritu de Pitón. Acá vemos que Pablo y Silas iban camino hacia ese lugar, ¿cierto? Pero cuando este espíritu los interrumpe, este espíritu quería interrumpir ¿qué? Lo que quiere interrumpir de nosotros es nuestra vida. Y aquí nos encontramos con el ataque del enemigo justo antes
de que el Señor quiera revelarse a nuestras vidas o traer revelación a nuestras vidas. Entonces, acá vemos cómo este espíritu de Pitón, fíjense que aquí no solamente era que ella apareció ahí gritando lo que hemos dicho, pues si estaba gritando una verdad porque son siervos del Dios Altísimo, sino lo que quería era venir a interrumpir, venir a distraer, venir a hacer que ellos se distrajeran de hacia dónde iban, ¿sí? Pero fíjense que luego viene el ataque hacia ellos, ¿sí? Porque empezaron a azotarlos y luego los arrojan a la cárcel, ¿sí? Pero ellos no pierden la visión de a dónde iban. Y como intercesores proféticos puede venir oposición a nosotros y no puede venir, por lo general viene. No es sino que nosotros tengamos un objetivo donde Dios nos ha direccionado y se levanta la oposición, ¿sí? Es este espíritu de Pitón, ¿sí? Este espíritu de Pitón funciona como la serpiente. Imagínense que investigando un poquito, la pitón birmana puede llegar a medir 8 metros y pesar 181 kilos. ¿Y qué hace la pitón? La pitón aprieta a su presa hasta asfixiarla. Lo que hace la pitón es quitar el aliento de vida. Espiritualmente, eso es lo que hace este espíritu, quitar nuestro aliento de vida. Y vamos a ver algunos de los síntomas que podemos presentar cuando este espíritu entra en oposición. Se empieza a perder la pasión por el Señor. Empezamos a perder la pasión por el Señor. A perder la pasión por leer la palabra. No sé si ustedes entran en tiempos a veces con el Señor, en esos tiempos de intimidad, y hay veces como que se levanta uno y uno como que dice, Señor, ay no, como que estoy leyendo la palabra y como que no la entiendo, como que no hay pasión por buscar su palabra. Perdemos la pasión por la oración. Como que, bueno, nos toca levantarnos a orar, pero no hay pasión por la oración. También por estar alabándolo a Él. Fíjense que estos 4 puntos son muy importantes porque si Satanás puede entrar allí a que nosotros comencemos a bajar nuestra guardia en esto, él va a comenzar a entrar en esa oposición y en esa opresión. ¿Sí? Lo primero que el enemigo hace es evitar que nosotros recibamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Pero si no puede evitar y nosotros ya hemos recibido al Señor y somos cristianos, entonces voy a decirles algo. El infierno tiene un plan B. Y ese plan B es hacernos unos cristianos miserables, trayendo permanentemente preocupación, presión, carga. Y el que quiere, este espíritu que quiere exprimir en nosotros el gozo de nuestro caminar con el Señor. Eso es lo que quiere hacer Él. Entonces, listo, ya somos cristianos, ya estamos caminando con el Señor. Ahora, ojo, no quiere decir que no tengamos preocupaciones, que no vengan presiones, cargas, pero es cuando uno siente que esta carga quiere exprimirle el gozo. Y es cuando muchas veces nos paramos a meditar y a decir, pero ¿qué pasa? Porque este caminar con el Señor a veces no tiene el gozo que debería tener, porque es más tiempo de opresión y menos de gozo, pues porque este espíritu está operando en nuestras vidas. Entonces, estos son síntomas que nos ayudan a entender qué puede estar pasando. Él quiere silenciar tu voz. Vamos a Juan 7:38.
y nos dice, del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y esos ríos de agua viva, ¿sí?, es lo que el enemigo quiere detener. ¿Por qué? Porque nuestra voz, cuando corren estos ríos, suelta la oración, la alabanza, y vamos a proclamar lo que dijimos inicialmente en lo que es la intercesión profética. Proclamaremos los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, Él quiere asfixiar la palabra del Señor en nuestra vida. Él no quiere que estemos hablando el idioma del Espíritu. Vamos a poner este ejemplo. Algunos de nosotros, o nosotros o nuestros hijos han estado en colegios bilingües, ¿sí? Pero hay una lengua materna, ¿sí? Y esa lengua, pues es la lengua que los padres hablan. Entonces, supongamos que nosotros ponemos a nuestros hijos en colegio bilingüe, pero aunque ellos allá en el colegio hablan inglés, por lo general, pues, ¿cuál es la lengua materna? El español, lo que están hablando en casa, ¿sí? Y nosotros, pues, aunque queremos que sean bilingües, vamos a reforzar, pues, la lengua materna, ¿cierto? De igual manera, el enemigo no quiere que nosotros hablemos nuestra primera lengua, ¿sí? Y nuestra primera lengua como cristianos, ¿cuál es? ¿Qué idioma es? El espiritual. Él quiere que hablemos mitad palabra de Dios y mitad humanismo, ¿sí? Que nos movamos mitad por vivir para Jesús, pero mitad para vivir para el mundo. Y les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Es como cuando alguien ora por nosotros, y yo esto lo he compartido una vez, tenía un problema de salud, y le pedí a una persona para que orara por mí. ¿Sí? En ese momento estábamos en el lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque estábamos orando, o la persona estaba orando por mí para tener que una manifestación sobrenatural de una sanidad divina. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Termina de orar por mí, y cuando termina de orar por mí me dice, te voy a recomendar un médico. Ojo, después de que ora por mí, te voy a recomendar un médico que es muy bueno pues en la situación por la cual estaba orando por mí. ¿Qué pasó ahí? Ahí operó Pitón. Porque ¿qué mató el espíritu de Pitón? Mi fe. Asfixió mi fe. ¿Sí? Porque, a ver, o estábamos hablando humanamente o estábamos hablando espiritualmente. ¿Sí? Y si estamos orando por eso, pues necesita mi fe edificarse y apropiarse, ¿sí?, de esa sanidad sobrenatural. De pronto no era el momento, ¿sí? Ahora, no digo que no me recomendara, si quería recomendarme un médico, pero no era el momento. Acaba de terminar de orar por mí. Entonces, ahí es donde está operando ese espíritu, porque quiere silenciar la voz del espíritu, quiere silenciar el movernos, ¿sí?, en lo que el Espíritu Santo quiere hacer para nosotros o en nosotros, ¿sí? Vamos a ir a Deuteronomio 6, 4, 7. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pero creo que a veces como cristianos las escribimos antes de hablarlas, ¿sí? Podemos llenar nuestra casa de muchos versículos bíblicos, pero creo que nos saltamos todo lo anterior. Fíjense, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué es? ¿Qué nos está diciendo aquí? Hablarlas, hablarlas. ¿Qué tan importante es hablarlas, declararlas, decretarlas y no solamente pensarlas? ¿Sí? Siempre el enemigo va a querer asfixiar ese idioma de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y no hacerlo de una manera religiosa. No hacerlo, sí, 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 el Señor dice, el Señor dice. No, apropiate de ello. Él quiere silenciar tu voz, pues tú vas a hablar la voz, vas a hablar, vas a quitar ese silenciador de tu boca para poder hablar. Una de las mayores armas que tenemos para combatir el enemigo es nuestra boca. Vamos a Juan. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Fíjense, Él nos dice qué debemos decir y qué debemos hablar. Nuestras palabras son lo que determinan la victoria o la derrota en muchas batallas espirituales, en las que tú vas a tener y en las que tú vas a participar hacia otros o en favor de otros, cuando vamos a interceder por otros, ¿sí? Porque o nosotros vamos a trabajar empoderados en lo que nosotros creemos a través de la palabra, o si no vamos a entrar en derrotas espirituales. Recuerdo un ejemplo de una persona que atendí hace un tiempo, digamos, de muchos años de cristiana, y estaba con un problema de salud. Estaba con un problema de salud muy complejo y le habían entregado sus exámenes médicos, y los exámenes siempre, pues siempre no, digamos que toda la secuencia de esos exámenes que estaban reconfirmando exámenes de tiempo atrás, pues eran muy complejos, muy complejos. Estaba con una enfermedad que avanzaba y que realmente pues era una enfermedad crónica que de alguna manera pues llevaba a la muerte. Y mientras ella me estaba contando eso y me estaba mostrando, digamos, como para que oráramos, y ahí es donde uno necesita también pedirle al Señor discernimiento de qué manera orar, ¿sí? Pues cuando a uno le están pidiendo oración por sanidad, pues digamos que uno, ¿qué hace? Pues ora por sanidad. Pero una de las cosas que yo, sobre todo con este tema de la sanidad, que a mí me gusta, es como tomarme un tiempo ahí en ese momento y decirle, bueno, Señor, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que se está moviendo acá? Y tenía que ver con lo que ella venía hablando sobre su vida durante muchos años. Ese diagnóstico que le habían dado a ella hacía unos 20 años, ella se apropió de ese diagnóstico. Ella hablaba todo el tiempo de su enfermedad, de sus síntomas, de su. Y el Señor me dijo, dile que ella, que sea, que qué es lo que ella habla.
dile, ¿qué crees lo que tú estás hablando con relación a esta enfermedad? Y empezamos a, yo le comencé a hacer preguntas y la comencé a llevar a que ella tuviera una conclusión muy clara frente a su tema de enfermedad y era lo que ella había hablado sobre su vida durante muchos años. Y cuando llegó a esa conclusión me dijo, o sea, no puedo creer que yo creyendo en el poder de Dios, en que es un Dios sanador, lo único que he hecho a través del tiempo es reafirmar mi diagnóstico. Cuando llegamos, digamos, como a esa conclusión, fíjense que más que orar por sanidad física en ese momento, ella empezó a renunciar, a desatarse de todo lo que a través de los años, con los síntomas, con los diagnósticos y con todo aquello de lo que se había hablado y se había dado, se estaba presentando en ese momento en su vida. Entonces, después de que hicimos, les voy a decir, no, yo no oré por sanidad. Lo que hicimos fue renunciar y declarar la palabra de que por sus llagas el Señor la había sanado. Hicimos esa oración. Tenía que volver a hacerse unos exámenes a los 10 días y a los 10 días sus exámenes aparecieron completamente normales. Después de 20 años. Entonces, fíjense que muchas batallas de las que nosotros libramos están dadas ¿por qué? Por lo que hablamos. El enemigo acá quería silenciar la voz de Dios a través de este espíritu de Pitón, silenciar la voz de Dios, pero abrir la voz de las emociones, de lo que sentía y de muchas cosas que ella fue reafirmando todo el tiempo en su vida. Para no solamente silenciar su voz, sino para detener su testimonio. Porque su testimonio luego, después de que los exámenes salieron bien, vimos cómo lo que el enemigo durante mucho tiempo había querido hacer a través de este espíritu. Entonces, tenemos que tener cuidado, qué es lo que como intercesores queremos o estamos hablando. Ese espíritu silencia la voz de Dios, pero habla ese segundo idioma que les decía yo, ¿sí? Es el idioma de la carne, el idioma del mundo, el idioma de lo que vemos, el idioma de lo que sentimos. Vamos a Marcos 11:23. Marcos 11:23, donde dice, vamos a la 22, donde dice, Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Una de las cosas que vamos a estar viendo, entrando ya más en el tema específico de la intercesión profética, es hablarle a las circunstancias. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a declarar como intercesores proféticos? Acá, fíjense que Jesús dice, de cierto les digo que cualquiera que diga, o sea, que hable y que quiera ser el espíritu de Pitón, que no hablemos, que callemos o que hablemos las circunstancias adversas, las circunstancias de lo que nuestros ojos físicos ven. Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo que nosotros
hablemos. Perdón, acá se me movió esto. Seguimos acá. Vamos a Zacarías 4, 6, 7. Dice, entonces el ángel me respondió y me dijo, es la palabra del Señor a Zorobabel que le dice, yo no actúo por medio de un ejército ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en una llanura, porque él extrae la piedra principal entre aclamaciones a su belleza. Dios le dijo que Zorobabel tenía algo que decirle. ¿Qué montes tenemos a nuestro paso? Jesús habla acerca de la fe que mueve montañas. Pero hay montañas que solo responderán a nuestra voz, no a la voz de otros. Hay situaciones personales que necesitamos orarlas nosotros y van a responder es a nuestra voz. No se moverán de nuestra vida hasta que abramos nuestra boca y usemos nuestra voz. Y la fe y nuestra fe cambiará. ¿Por qué me detengo un poco acá con el tema de las montañas? Porque como intercesores proféticos vamos a estar declarando montañas, sobre las montañas. Y este espíritu de Pitón, corremos para que otro le hable a nuestra montaña. Corremos para que otro ore sobre nuestra montaña. ¿Se está escuchando, José Dimas? Sí, Pati. Sí, perfectamente. Sí, se está Es que- escuchando. Todo bien, todo bien. Por favor, Es que- silenciamos los micrófonos, por favor. Ok, es que me sale que está inestable, entonces, Sí, a ratos se te corta, Pati. Se te corta a ratos. ok. Pero hay que José, escuchar. quita videos, porfis. Ok, ya lo quito. Bueno, entonces, estas montañas, como van a responder a nuestra voz, ¿qué quiere hacer Pitón? Silenciarlo, ¿sí? Quiere silenciarlo y quiere decirnos algo, quiere decirnos, no lo hables. Miren, a mí me ha pasado algo, me imagino que a algunos también les habrá pasado, y es cuando hay una situación que nos tiene agobiados para orar. Ahora, yo no estoy diciendo, entiéndanme bien, que no busquemos apoyo en oración, ¿sí? Pero también tenemos que ser sensibles a cuando el Señor nos dice, háblale tú a tu montaña. Y a mí me ha pasado. Entonces, que voy y pido que ore alguien por mí u otra persona, oye, porfa, apóyame en esto. Y el Señor me dice, no le has hablado a tu montaña. Y el intercesor profético le va a hablar a su montaña, le va a hablar a su circunstancia. Pero cuando el enemigo se quiere levantar a silenciar tu voz, lo que te quiere decir es que esa montaña, ¿sí?, te va a silenciar para que no le hables tú a esa montaña, para que se calle tu voz. Cuando hablamos de montaña, en, en la Biblia nos habla de el poder de la permanencia. ¿Por qué? Porque una montaña es ¿qué? Estable. Una montaña es estable, permanece ahí, ¿sí? Y hay situaciones en nuestra vida
que quieren permanecer ahí, que se levantan como una montaña. ¿Para qué? Para que podamos permanecer, ¿qué? Derrotados. Quieren mantenernos atados y cortar la oración de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si hay una situación que viene de atrás y que ha estado permanentemente en nuestra vida, viene el desánimo, ¿sí? Viene el desánimo para orar, precisamente por ese poder de la permanencia, ¿sí? Estas montañas a veces son tan limitantes, son tan grandes en nuestra vida, han durado tanto tiempo que el enemigo siempre va a querer que... Es más, no solamente en tu vida, cuando tú estás apoyando a otra persona para orar y esa persona te dice, es que llevo mucho tiempo en esta situación. Él quiere hacernos creer que, porque él es un mentiroso, ¿sí? Que eso no va a ser posible moverse. Fíjense que Jesús le preguntaba a mucha gente acerca del tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que tu hijo sufre eso? Él deseaba quebrantar ese poder de la permanencia en el pensamiento de la persona. Porque obviamente que siendo Dios sabía cuánto llevaba, pero quería que la otra persona lo hablara, que la otra persona lo confesara. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas así? Él quiere que nosotros pensemos que tenemos que aceptarlo. Pero Jesús nos dice, si tenemos fe, podemos hablarle a lo que parece permanente, aunque se asemeje a esa montaña que es fija y que no se puede mover. Este poder de la permanencia también tiene que ver con situaciones de dolor, con dolores emocionales que llevan mucho tiempo en nuestra vida. Él quiere mantenernos atados y hacernos sentir como víctimas, en lugar de sentirnos como vencedores. Y esto de lo que les estoy hablando tiene que ver con ese espíritu de Pitón que va a traer ese daño o esa opresión a su vida para que nosotros nos centremos en los daños y nos victimicemos y pensemos que no vamos a poder salir de esa situación nunca, porque Él quiere exprimir nuestro aliento de vida. Nosotros no vamos a mover las montañas excavándolas con nuestra fuerza. Nosotros movemos esas montañas teniendo fe en Dios y levantando nuestra voz en su contra. Y la montaña del dolor, ahora Andrés nos está hablando mucho en las sesiones de las mentiras y nos está hablando del dolor. Yo también estoy trabajándola con mujeres y creo que Dios nos está direccionando a muchas situaciones por las que sentimos como que se ora y se patina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en víctimas. Nos hemos centrado en ese poder de la permanencia. Y eso es obra del enemigo. Es lo que te quiero hoy decir. Es obra de este espíritu que no quiere dejar que tú vivas, que tu vida sea un vivir espiritual. Así como Dios sopló vida en Adán en el huerto, Jesús sopló también en sus discípulos y los envió con poder y con unción para que con unción de sus palabras en la boca de ellos, para que ellos hablaran. Esto es lo que nos va a permitir realmente no solamente escuchar la palabra, sino hacer
la palabra, ser hacedores de la palabra. Entonces, ojo, situaciones en las que tú has estado, por las que tú has estado intercediendo, situaciones en las que tú dices, ¿qué pasa aquí? Es este espíritu de Pitón que quiere en tu mente, en tu pensamiento, hacerte creer esa permanencia. ¿Por qué? Porque él va a tratar de traer desesperanza a nuestras vidas para enredarnos en la destrucción. Vamos a ir a Ezequiel 37 y la verdad a mí me encanta porque Ezequiel 37 nos habla muy claramente de todo esto. Vamos del 1 al 14, dice. La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle. ¿Cuántas veces estamos en situaciones secas? Luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó, Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Me encanta esa pregunta del Señor. ¿Tú qué crees? Le está diciendo. O sea, es tan estéril, es tan seco, es tan como la montaña que no se puede mover, porque es que, a ver, si usted mira una montaña, ¿usted cree que esa montaña se puede mover? No. La sentimos fija, la sentimos que no se puede mover. Aquí lo mismo. Le dice, Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Fíjense cómo le responde él. Tú lo sabes. Si me estás parando acá, ¿cobrarán vida estos huesos? Tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, fíjense, no piensa que estos huesos, no imagines que estos huesos, dice, diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Tremendo, ¿no? Que los huesos oyen. Oyen la palabra porque la palabra es vida. Esto es lo que Dios el Señor les dice. Huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal y como me ordenó. Fíjense, Ezequiel lo hizo tal y como el Señor se lo dijo. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron el uno con el otro. Tal y como se dijo, así pasó. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Fíjense qué lindo. Primero él le dice, mire, acá están todos estos huesos. ¿Tú crees que recobren vida? ¿Sí? ¿Cobrarán vida estos huesos? Es la pregunta del Señor. Miren el diálogo tan lindo, miren la intimidad tan linda allí. Y luego le dice, ¿qué debe decirles? ¿Sí? En el 10, yo profeticé tal y como se me ordenó. Fíjense. Él se direccionó
él tomó la dirección que el Señor le estaba diciendo. Y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Ha muerto nuestra esperanza. Hemos sido destruidos por completo. Por eso, profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes. El poder de la permanencia nos mete en sepulcros. El poder de la permanencia nos victimiza. El poder de la permanencia nos dice no van a poder salir nunca de allí. Ese es el poder de la permanencia. Ese poder de la permanencia es el monte que habla a tu oído. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes. Voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Donde hay muerte. Y ese es un principio de la intercesión profética. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo los haré reposar en su tierra y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Fíjense cómo el victimizarse nos hace mantenernos. Es lo que este espíritu quiere hacer en nuestra vida. Ezequiel sabía que Dios tenía un plan. El enemigo va a tratar de traer esa desesperanza. Así como la respiración física para el cuerpo hace que nosotros podamos vivir, si no moriríamos, esa respiración espiritual, ese espíritu en nosotros, si no está, ese Espíritu Santo, si no está dando vida a lo muerto, es lo que realmente hace que nosotros no vivamos una vida espiritual como Dios quiere. Y esto que quiere silenciar el enemigo es lo que realmente nos conecta con Dios. Y como imitadores de Jesús vamos a tener en cuenta 3 aspectos muy importantes, que es donde el enemigo se ha levantado para traer oposición a través de este espíritu, pero que de alguna manera, si nosotros entendemos que este es el plan del Señor para nosotros que nos va a llevar a ese propósito de ser esos intercesores proféticos, lo vamos a entender con más claridad. Primero que todo, intimidad. Jesús la mantuvo con el Padre, ¿sí? Él requería tiempo a solas con Él. Y era un poco lo que yo estaba contestando en la pregunta que me hicieron de cómo saber en qué momento bajarse de la barca o no bajarse de la barca. Necesitamos tiempo a solas con Él. Y esto se da en esos tiempos en donde estamos buscando su presencia cara a cara. Fíjense que cuando nos comenzamos a conectar, todos van saludando, ¿sí? Toda la gente va saludando. ¿Qué pasa con las personas que van saludando? Hay algunas que no estamos viendo, que aparece porque tienen su video apagado, pero reconocemos su voz. ¿Y por qué reconocemos su voz? Porque somos amigos, porque hemos tenido intimidad. Esa intimidad es la que nos permite reconocer su voz. Hay otras personas con las que no tenemos tanta intimidad,
o que apenas nos hemos conocido acá en el grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pueden saludar. Si no las estamos viendo, no reconocemos la voz. Entonces, todo lo que tiene que ver con la oración y todo lo que tiene que ver con la parte profética está centrada en esto, intimidad, porque allí conoceremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él se revela a sus hijos. Así como nosotros reconocemos la voz de nuestros amigos, Él se revela a sus hijos. Dependencia. Jesús dijo que Él no podía hacer nada por sí mismo. Y vamos a ir a Juan 5:19. Dice, entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, eso mismo lo hace el Hijo. Él recibió poder del Espíritu Santo, pero él eligió hacer lo que veía hacer al Padre. Y nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero nosotros necesitamos elegir hacer lo que vemos de nuestro Padre. Por eso tenemos que ser imitadores de Jesús. El grado en que nosotros dependamos de nosotros mismos y de lo que nosotros podemos hacer es ese grado en el que nos vamos a desconectar del poder de Dios en nuestras vidas. Entre más dependientes nosotros seamos de Él, más Él se moverá en nuestras vidas. Entonces la dependencia es importante. Podemos movernos en los dones, pero si no dependemos de Él, nos vamos a equivocar. Y cuando yo les hablaba acerca de la palabra profética, que pues muchas veces nos generaba un poco de inquietud muchas cosas. Fíjense que si nosotros tenemos intimidad para escuchar su voz, si nosotros tenemos dependencia de Él, ¿sí? No, esa inquietud comienza a desaparecer, porque vamos a tener la seguridad de en qué nos estamos moviendo. Vamos al Salmo 37:4. Dice, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas, o los deseos de tu corazón en otras versiones. Pero allí necesitamos estar en esa dependencia con Él. Obediencia. Vamos a Juan 5:30. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Jesús creía que estaba dirigiendo todas las circunstancias de su vida. Y esa revelación creo que debe cambiar nuestra manera de vivir y de entrar en la intimidad con Él. Porque entre mayor intimidad, dependencia y obediencia, mayor será nuestra confianza. Y dejaremos de preocuparnos de muchas cosas, de aquellas pequeñeces. Y también dejaremos de culpar a Dios cuando las cosas no marchan como nosotros creemos que deberían. ¿Cuántas veces nosotros peleamos con Él? ¿Sí? Porque creemos que debería haberse dado de una manera diferente. Pero cuando nosotros tenemos intimidad, dependencia y obedecemos, estamos seguros que aunque no entendamos lo que estamos
por lo que estamos pasando, entenderemos, porque se habrá aumentado nuestra confianza que lo que está haciendo Él está bien para nuestras vidas. Así que es importante entender que cuando estas cosas nos están dando, es porque el diablo trabaja como una pitón para restringir nuestro crecimiento y para limitar nuestra influencia. En algunas de estas cosas, ¿sí? Y tambaleando, digo permanentemente, no quiere decir, ojo, ¿no? No quiere decir que por una situación que se dio, ay, no, es que estoy pasando, ya es pitón, no. Pero cuando vemos que realmente no estamos pudiendo tener esta conexión adecuada, es porque se está moviendo allí. El espíritu de limitación que opera con Pitón, ¿sí? Nos dice, yo sé que las bendiciones de Dios son reales. Yo sé que el poder del Espíritu Santo es real. Yo sé que los milagros son reales. Yo sé que la sanidad es real. Yo sé que la prosperidad es real. Existen, pero no para mí. Ojo, pero no para mí. Reconocemos todo. Reconocemos todo lo que está haciendo el Señor. Reconocemos quién es Él. Todo lo reconocemos. Pero decimos, eso no es para mí. Este es Pitón operando con este espíritu de limitación. Está en mayúscula todo, pero es espíritu minúscula, ¿no? No es del Espíritu Santo, que opera en nosotros para no dejarnos, para limitarnos y para no dejarnos ir a donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. El enemigo desea que permanezcamos derrotados, cabizbajos, que nos escondamos en las trincheras, que cambiemos el Dios puede por ¿podrá Dios? Esto viene de Él. Y nosotros necesitamos cambiarlo. Su palabra. Nuestras palabras son y de la palabra, porque como intercesores proféticos tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Ahora, no vemos realmente lo que Dios ha puesto a través también de nuestra boca, de nuestras palabras. Hemos hablado todo lo que tiene que ver con la Biblia, indudablemente, con la palabra, que es lo más importante, pero ¿qué estás hablando tú? ¿Qué es lo que estás hablando tú? Si nosotros no nos dejamos oprimir por este espíritu, entenderemos que todos los problemas de la vida por los que nosotros pasemos ya han sido arreglados por Él, ya han sido organizados por Él. Y no empezaremos con queja, no empezaremos con lamento, no empezaremos a decir cosas que no son. Espíritu de escasez opera también con Pitón. Y no se trata solamente de escasez en el área financiera. Se trata de esa falta de gozo, de esa falta de confianza, de esa falta de amor, de la falta de salud, de todo aquello que quiere escasear en nuestras vidas para mantenernos oprimidos, derrotados, deprimidos, ¿sí? Y apenas sobreviviendo, ¿sí? Una de las palabras que tiene que salir de nuestro vocabulario cristiano es sobreviviendo, ¿sí?
porque es que nuestro diseño original no es para sobrevivir. Nuestro diseño original es para vivir, aunque tengamos que pasar por situaciones difíciles. Pero es para vivir la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Y voy a pasar para poder cerrar esta oposición, nos quedan 10 minuticos, pero voy a hablar rápidamente, no voy a entrar en detalle del espíritu de Jezabel. Quien quiera conocer un poquito más, en el discipulado de guerra espiritual se habla un poco más de Jezabel. La Biblia pues nos habla en diferentes partes acerca de la historia de Jezabel, pero este es un espíritu que también viene en oposición a lo profético, ¿sí? Bueno, ella era una reina de Israel de origen fenicio que restableció el culto a los dioses semíticos, a Baal, a Sera, y estaba casado con Acab. Se movía en esta mujer, no es que sea una mujer el espíritu, ¿no? Se puede mover también en los hombres. Y vamos a ir a Primera de Reyes 19, del 1 al 8, y dice, cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera, que los dioses me castiguen, y más aún si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó, Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó y le dijo, levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo, levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Bueno, acá vemos cómo opera este espíritu. Este espíritu puede operar mientras vas al cumplimiento de los propósitos de Dios, o después de haberlos cumplido, como pasó acá con Elías. Porque él, después de esa guerra que tuvo, esa guerra espiritual tan fuerte con los Baales, en donde fueron vencidos los Baales, ¿sí? ¿Qué pasó? Que él viene y dice, me siento mal, ¿sí? Me quiero morir, tengo deseos de morir. Y una de las cosas por las que Jezabel trabaja después de que salimos en grandes guerras espirituales es esta, es mantenernos deprimidos, de mantenernos derrotados, de mantenernos en deseos de querer morir. Cuando venga esto, usted simplemente, digamos que desarticule, porque tenemos todos la autoridad para hacerlo. Estos espíritus que quieren venir, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Pitón, este espíritu de la limitación, de la escasez, que quiere venir como resultado de lo que usted se va a mover. Entonces, ¿por qué quería introducir este tema acá? Porque cuando estamos empoderados de a qué hemos sido llamados como intercesores proféticos, se va a levantar el enemigo, ¿sí? Pero si se levanta el enemigo, no es para que usted tenga temor ni para que usted corra, porque usted tiene la autoridad para detener lo que el enemigo quiere hacer en sus vidas. Cuando Dios está con nosotros, nosotros ya no estamos peleando la batalla de la vida en nuestras fuerzas, sino con la fuerza ilimitada de Dios, donde Él ya nos dijo que los derrotó, que los derrotó.
que están derrotados, pero se van a levantar y se van a oponer. Y aún en el curso, hay personas que sé que han sentido opresiones y cosas. Simplemente es porque usted va por el camino que debe ir. Usted se está empoderando, usted está aprendiendo y usted está haciendo y está trayendo también revelación a su vida, lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, si esto se opone y se levanta, simplemente se lo muestro como una función del enemigo para los intercesores proféticos y para todo aquel que se quiera o que se mueva en el don de la profecía, en el ministerio profético, si usted ha sido llamado a este ministerio. Estos espíritus se mueven. Simplemente es identifíquelos y reconózcalos. Que esa oposición simplemente lo que quiere mostrarle es que va al lugar correcto, va hacia donde debería o donde debe estar yendo. No tenga intimidación por ello, simplemente reconózcalo. Y si usted lo reconoce, ¿sí? No tendrá temor de lo que allí pase. Fíjense qué fue lo que pasó cuando Pablo se molestó con todo el tema del espíritu de Pitón, porque ellos sabían a dónde iban, ¿sí? A dónde tenían que ir, estaban direccionados a dónde tenían que ir. Entonces vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, porque entendemos, Señor, que cuando nosotros tenemos un llamado claro, Señor, cuando nosotros somos direccionados por ti, Señor, a un propósito claro, Señor, para nuestra vida, pero también para la vida de otros, Señor. Cuando estamos intercediendo por otros, creemos, bendito Dios, que se van a levantar, Señor, oposición, pero cuando podemos identificar que son estos espíritus, Señor, y que nosotros tenemos la autoridad, Señor, para detenerlos, para reprenderlos, para decirle como Pablo le dijo, sal de ella en el nombre de Jesús. Hoy así lo declaramos, así lo decretamos. Yo ato y encadeno a todos los espíritus de Pitón, de Jezabel, de escasez, de limitación en nuestras vidas. Todo lo que quiera limitarnos, que no nos quiere dejar avanzar. Todo aquello que quiere venir a traer distracción, a traer intimidación. Todo lo que quiera venir a traer en nosotros desánimo y opresión. Hoy en el nombre de Cristo Jesús lo reprendemos por el poder de tu Santo Espíritu. Y todo lo que haya venido en retaliación contra toda persona que está conectada hoy, que ha venido en este discipulado, apropiándose de lo que tú estás hablando a sus corazones. Hoy en el nombre de Cristo Jesús les hablamos a estos espíritus y les decimos, está desarticulado su poder en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy le decimos a estos espíritus, ustedes fueron derrotados y exhibidos públicamente en la cruz del Calvario y ya no tienen poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Y todo aquello que quiera venir a oponerse es quitado ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que quiere traer a nuestra mente esa permanencia, ese poder de la permanencia para decirnos que si así hemos estado no podremos salir de esa situación, hoy en el nombre de Cristo Jesús lo quebrantamos y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy en el nombre de Jesús declaramos también, Padre Celestial, que toda mentira del enemigo, todo engaño del enemigo que ha venido a nuestras vidas, hoy renunciamos a él. Y yo quiero que usted renuncie a las mentiras que el enemigo ha traído a su vida. Toda mentira de ese monte que no puede ser movido, de esa permanencia en áreas de su vida. Todo lo que le ha mostrado a usted el enemigo a través del engaño y de la mentira, que eso será siempre, que esa será su situación siempre, que eso será lo que siempre va a pasar en su vida, que así como esa montaña que
que tiene esa permanencia y que no se puede mover de allí. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos, Padre Celestial, lo que dice tu palabra, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá. Y apropiese de la orden, apropiese de lo que el Señor está poniendo en su vida, para que usted le diga a esa montaña, fuera, fuera, se desarraiga, toda permanencia se desarraiga. Yo ya no soy más víctima, yo ya no me voy a considerar más víctima, porque esa es una mentira del enemigo y yo renuncio a esa mentira del enemigo que me quiere establecer como víctima en muchas situaciones, en el área laboral, en el área emocional, en el área de la salud, en el área de las relaciones interpersonales, de las relaciones familiares, todo lo que lo quiere victimizar, lo que lo quiere mantener allí. Le decimos ahora, fuera, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Porque si tú lo dices en tu palabra, lo creemos y veremos desarraigadas las montañas de permanencia en nuestras vidas. Aún esas montañas que nos han hecho creer que esos somos y que no son nuestro diseño original, porque no provienen de ti, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que este sea un tiempo, Señor, de ir mostrándole, Señor, a cada uno, Señor, cómo esas montañas de la permanencia, Señor. Yo te pido, bendito Rey, que en esta semana, Señor, podamos identificar, Señor, esas montañas, Señor, que las seguimos viendo, que las seguimos allí observándolas y que no hemos utilizado, Señor, no tu palabra con nuestra boca, sino que el enemigo lo ha silenciado para que sigan en permanencia, para que sigan viéndose allí como esas montañas que nunca se moverán. Yo te pido, Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones y que a través